a dar la clase así como era antes, sin diapositivas. Entonces, lo primero que les quiero indicar es que ya fueron subidas sus notas en PDF al grupo de WhatsApp que tenemos. Se subieron absolutamente todas las notas. Yo sé que algunos habían estado con la inquietud de que no habíamos entregado las notas, pero como les digo, la costumbre siempre ha sido que las notas se suban en la página de la universidad. Sin embargo, por la lamentable toma que hay de la universidad, pues no, los servidores están mal y me autorizaron podérselas enviar en PDF. Yo no sabía y nadie me dijo tampoco que otros catedráticos en PDF o en Word están mandando las notas. Entonces, si para el examen final seguimos con eso, que el servidor nos sirve por la toma de la universidad, también por ese mismo medio vamos a estarles compartiendo las notas. La mayoría de ustedes, con algunas pocas excepciones, van muy bien en los cursos. Son pocas las personas que tienen una nota muy baja. En segundo lugar, lo que debo mencionarles es que hay un problema. Miren, hay personas que no le colocan nombres y apellidos al examen. Únicamente llega su correo electrónico o algunas letras. Si se dan cuenta del examen, no me dejarán mentir, el formulario hasta arriba lo que dice es nombres y apellidos completos. ¿Y por qué es que hacemos eso? Porque también lamentablemente yo no sé, ustedes, tal vez hay muchas personas que tienen algún problema emocional o no sé, pero ponen solo un nombre y un apellido. Y por lo regular ponen el apellido materno. Entonces, ¿cómo cuesta buscar entre 250 o 300 estudiantes una persona que solo coloca un nombre y un apellido? Entonces, ustedes que van a ser abogados saben mejor que yo que una persona tiene 2 nombres y 2 apellidos. Hasta que no se cambie el nombre con un proceso ante un notario, se deben de consignar los 2 nombres y los 2 apellidos. Porque por eso es que de algunos no se puede subir nota, porque o solo va el correo electrónico, imagínense buscar entre 300 personas el correo de quién es, y otros que solo ponen un nombre o un apellido, y así no es. Todos, aunque no nos guste, tenemos 2 nombres y 2 apellidos, por eso ahí dice nombres y apellidos completos. Entonces, esa es una observación para el siguiente examen. Ahora bien, ya si alguien no subió el examen, no lo envió a tiempo, ahí sí pues es un error que no se puede corregir y no podemos hacer nada porque lamentablemente no subió el examen. Pero estos, reitero, son casos, son poquitos, se pueden contar con los dedos de una mano, personas que solo colocan el correo, un nombre o un apellido, o bien que lamentablemente no lo lograron subir a tiempo. Pero me escriben al WhatsApp los que tengan ese problema y vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo único que no se puede solucionar es que no aparezca ahí en el sistema el examen. Ahí sí no se puede hacer nada porque el sistema no se puede engañar. Entonces, lamentablemente, o no lo mandó bien o no lo mandó a tiempo, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto al examen. El examen final, que también realmente ya es poco el tiempo que falta, va a ser parecido al sistema que utilizamos en estas 2 oportunidades. Básicamente es de estudiar lo que aquí en la clase hemos dialogado, lo que hemos platicado, los ejemplos que hemos puesto. Eso es lo que viene siempre en el examen, lo que hemos visto en la clase virtual. Entonces, ya en las clases anteriores hemos visto lo que son los delitos en contra de la vida, es decir, donde el bien jurídico tutelado es la vida humana, y también hemos visto lo que son los delitos en contra de la integridad personal o la integridad corporal. Lo siguiente que sigue en nuestro Código Penal, ahí a partir del artículo 159, si no me falla la memoria, son los delitos en contra del honor. ¿Por qué? Porque el honor es un bien jurídico tutelado. Así como nuestro Código Penal protege la vida humana, así como nuestro Código Penal protege la integridad corporal, también así nuestro Código Penal protege lo que es el honor. Ese bien jurídico tutelado del honor significa la honra, el respeto, la dignidad que tiene todo ser humano, y en virtud del cual nuestra ley lo protege de sufrir, por ejemplo, difamaciones, calumnias, injurias, que así se llaman los 3 delitos: difamación, injuria y calumnia, y que consisten básicamente en publicar noticias falsas o bien atribuirle a una persona algún delito que no cometió, o por lo menos agredirlo con palabras soeces fuera de la moral. Básicamente esos son delitos que se cometen en contra del honor. Entonces,
Acá el bien jurídico tutelado va a ser el honor de las personas, entendido como el respeto que merece cada persona, como la dignidad que tiene por ser humano. Y ese bien jurídico tutelado, que es el honor, tiene también, compañeros, un fundamento constitucional, porque la Constitución Política de la República de Guatemala dice que los seres humanos deben de guardar una conducta fraternal entre sí. Esto parece un deber, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la Constitución contiene muchos derechos que tenemos todas las personas, todos los habitantes de la República, pero también contiene deberes. Lastimosamente, a veces somos buenos para reclamar derechos, pero malos para cumplir con nuestros deberes. Y en este caso, el hecho de guardar conducta fraternal entre sí, entre otras cosas, significa respetar el honor. Ya dijimos que es el respeto que se merece toda persona, la dignidad, etcétera. Respetar el honor de los demás habitantes de la República. Por eso este es un bien jurídico tutelado que contiene nuestro Código Penal. Hay 3 tipos penales, es decir, hay 3 delitos tipificados en el Código Penal que tienen como bien jurídico tutelado el honor. Recordemos que el bien jurídico tutelado es un elemento del delito, al que también algunos autores lo conocen como el objeto del delito, ¿verdad? El objeto va a hacerse bien jurídico, el objeto jurídico va a hacerse bien jurídico tutelado que la ley, en este caso nuestro Código Penal, está protegiendo. Entonces vamos a ver injuria, calumnia y difamación. Alguien, por favor, que ubique en su Código Penal el delito de calumnia. Si no estoy mal, es artículo 159. Por favor, si me ayudan ahí a buscarlo. Artículo 159. Calumnia. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. El responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y la multa de 50 a 200 quetzales. Bien. Entonces, nótese que ya habla de los delitos que dan lugar a persecución penal de oficio. Recordemos derecho procesal penal 1. La persecución penal que ejerce el Ministerio Público básicamente tiene 3 subdivisiones. En primer lugar, aquellos delitos que son perseguibles de oficio, que son de acción pública. La acción pública es cuando el Ministerio Público de oficio debe de investigar un hecho que le ha sido denunciado. Por ejemplo, dentro de esos delitos de acción pública o que son perseguibles de oficio por parte del Ministerio Público están todos aquellos delitos graves: asesinato, violación, homicidio, secuestro, extorsión, etc. Esos son delitos de acción pública, o como lo dice nuestro código, que dan lugar a un procedimiento de oficio. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a investigar de oficio. Únicamente con que le llegue la noticia a crímenes, con que alguien denuncie, con que alguien lo haga de su conocimiento, el Ministerio Público de manera automática debe de investigar, individualizar a los responsables y llevarlos ante un juzgado o un tribunal. Esos son delitos de acción pública, los que el Ministerio Público persigue de oficio, que persigue sin necesidad que un agraviado directo tenga que denunciar. La segunda subdivisión serían aquellos delitos perseguibles de oficio, pero a instancia particular. ¿Qué significa la instancia particular? Que únicamente el Ministerio Público los puede investigar si una persona ha denunciado, si alguna persona ejerce la instancia particular, o como se decía antes, si hay una parte pidiente. Por ejemplo, el delito de lesiones culposas es un delito que requiere la instancia pública. La persona que sufrió el accidente, la persona que sufrió un hecho de tránsito, debe de presentar la denuncia para que el Ministerio Público pueda continuar investigando. Si la persona renuncia a la acción penal, el Ministerio Público ya no puede seguir investigando. Por eso es que en los accidentes de tránsito se les aconseja a las personas que concilien y que renuncien a sus derechos. De esa manera el Ministerio Público ya no puede ejercer persecución penal pública, porque, reitero, son dependientes de instancia particular. Es decir, que el agraviado o la víctima debe de denunciar, si no, no se pueden perseguir de oficio. Y una tercera clasificación son aquellos delitos de acción privada, es decir, los que únicamente son perseguibles
a través de la presentación de una querella en un tribunal competente. Ese es el famoso juicio por delitos de acción privada, que acá en Guatemala es lo que antes era el Tribunal 12º. Ahí únicamente delitos de acción privada son juzgados y allí el agraviado o la víctima debe presentar una querella y esa querella cumplir todos los requisitos, que eso ya lo vimos en Derecho Procesal Penal 1. Pues bien, la calumnia únicamente se comete cuando una persona le imputa a otra que ha cometido un delito de acción pública. Por ejemplo, que una persona esté argumentando públicamente que otra violó a una persona, o que una persona públicamente argumente que X mató a Y, o que una persona esté diciendo en público, le esté contando a otro o lo esté divulgando por medios de comunicación que otra persona robó, que es un ladrón. Eso es un delito de calumnia. Por eso allí indica en el artículo 159 que es calumnia la falsa imputación. Entonces, primer elemento, debe existir una imputación falsa, es decir, imputación falsa es atribuirle a otra persona un hecho falso. Por ejemplo, que a usted le atribuyan que usted se robó un carro, que usted mató a una persona, o bien que usted violó a otra persona. Eso es una falsa imputación. Es argumentar que una persona ha cometido un delito, pero mintiendo. Eso es calumnia, es mentir en contra de otra persona, es inventarle algo. Pero esa falsa imputación debe de ser de un delito, de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Es decir, que a una persona lo estén calumniando y le estén inventando que mató, que robó, que secuestró, que violó, que extorsionó, etc. Ese es el delito de calumnia. Si a alguna persona le están haciendo una falsa imputación, pero de un delito de los que son perseguibles de instancia particular, por ejemplo, lesiones leves o lesiones culposas, ahí no hay calumnia. No se cumple ese elemento. Debe ser un delito de los que dan lugar a que sea perseguible de oficio. Entonces, acá los elementos son, el primero es que debe existir una falsa imputación, es decir, un invento, una mentira. En segundo lugar, que esa mentira debe versar sobre un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Es decir, no puede ser cualquier clase de delito, sino que debe ser uno de los delitos que el Código Procesal Penal estima que son perseguibles de oficio, de manera inmediata por el Ministerio Público, que ya les di por ahí algunos ejemplos y obviamente hay más. Y el siguiente elemento sería la consecuencia jurídica, que en este caso es la imposición de una pena de 4 meses a 2 años de prisión y una pena de multa de 50 a 200 quetzales. Entonces, compañeros, acá estamos en lo que en la doctrina se llama una pena mixta, porque hay pena de prisión y también pena de multa. Es mixta porque hay 2 penas. Ese sería el último elemento del delito de calumnia, que es la consecuencia jurídica, la imposición de una pena mixta, prisión y también una pena de multa. ¿Hasta dónde vamos? ¿Habrá alguna pregunta? ¿O continuamos? Licenciado, yo solo quiero confirmar algo. Acá, bueno, mi nombre es Dorian, perdón. Estaba viendo que usted decía delito de acción pública. Entiendo que son los que están a cargo del Ministerio Público, pero la segunda, no sé si anoté bien, pero decía delito de instancia pública, ¿es así? No, delito de acción pública dependiente de instancia particular. Así es como lo denomina el Código Procesal Penal. Dependiente de delito de acción pública dependiente de instancia particular. ¿Y por qué la ley dice dependiente de instancia particular? Porque debe de existir una denuncia. Es decir, que la parte agraviada, que la víctima denuncie el hecho. Pero fíjense que esto, el fundamento legal es de los delitos de acción pública. Es el artículo 24 bis del Código Procesal Penal. Alguien que lea, por favor, el artículo 24 bis del Código Procesal Penal. Ahí nos explica qué son los delitos de acción pública o a los que el Código Penal denomina delitos que dan lugar a la persecución de oficio. Por favor, compañeros, alguien que tenga su código a la mano. Bueno, si no, lo voy a leer yo. Dice artículo 24 bis, acción pública.
serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente al juicio de faltas que establece este código. Entonces, de acción pública son todos, con exclusión de los que están en el artículo 24 ter del Código Procesal Penal, que son los delitos de acción pública dependiente de instancia particular. Y asimismo con exclusión de los artículos, de los delitos del artículo 24 cuater del Código Procesal Penal, que son los delitos de acción privada. Por ejemplo, la estafa mediante cheque, etc. Entonces, este artículo, donde está el delito de calumnia, que es el delito el artículo 159, relacionémoslo con el artículo 24 bis del Código Procesal Penal, que es allí donde se explica cuáles son los delitos de acción pública y que son perseguibles de oficio, es decir, inmediatamente, automáticamente por el Ministerio Público. Porque el artículo 159 que leyó la compañera dice la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Esta frase, de los que dan lugar a procedimiento de oficio, son los delitos de acción pública que están regulados en el artículo 44 bis del Código Penal, es decir, robo, asesinato, etc. Esto en cuanto sobre este delito. Licenciado, yo tengo una pregunta cuando dijo de la pena mixta, a la pena, o sea, pues o la consecuencia jurídica sería pena de prisión y también multa, o solo una de las dos. Sí, en este caso, un elemento del delito de calumnia o del tipo penal de calumnia es la consecuencia jurídica, que en este caso es la imposición de la pena de prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Es una pena mixta porque es 2 en 1. Hay una pena de prisión y una pena de multa. Se deben de aplicar las dos. No se puede aplicar solo una, hay que aplicar las dos. Por eso dice prisión de 4 meses a 2 años y esa palabra ahí es en unión con lo demás y multa de 50 a 200 quetzales. No dice prisión o multa, dice prisión y multa. Entonces, es una pena mixta porque se deben de imponer las dos. Claro está, dentro del mínimo y el máximo que nuestro Código Penal está indicando. Mínimo de 4 meses, máximo de 2 años de prisión. Mínimo de 50 quetzales, máximo de 200 quetzales de multa. Pero siempre debe ser, como dice ahí, y deben de ser las dos penas, prisión y multa. Por eso es una pena mixta. 2 en 1, como se le llamaría coloquialmente. Bueno, licenciado. Entonces, adelante. Esas dos, las multas y digamos, de las multas y de prisión son, digamos, se puede cumplir las dos al mismo tiempo. Se deben de cumplir las dos. El juez lo condena a pena de prisión y también a pena de multa. Es decir, lo privan de libertad y debe de pagar la multa. Las dos se deben de cumplir. Por eso es una pena mixta, porque es 2 en 1. Es la unión de 2 penas. Muchas gracias, muy fino de su parte. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el delito de calumnia, compañeros? Perdón, Elic, solo no logré escuchar. Dijo que la calumnia no aplicaba en acciones leves, pero no escuché la otra. ¿Me lo podría? No. Gracias, sí, Elic. Buena pregunta. Lo voy a repetir. Miren, pues. Un elemento de la calumnia es que es una falsa imputación, es decir, es una mentira, es un chisme, de que una persona ha cometido un delito de acción pública. Pero si de lo que le están atribuyendo es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, allí ya no sería calumnia. Y entre estos delitos de acción pública dependientes de instancia particular son los del artículo 24 ter del Código Procesal Penal. Por ejemplo, las lesiones leves o culposas, las amenazas, el allanamiento, etcétera. Si es eso lo que se le atribuye a otra persona, si ese es el chisme que le están inventando, que él cometió un delito de acción pública dependiente de instancia particular, allí no hay calumnia, porque el Código Penal dice aquellos delitos que dan lugar a procedimiento de oficio.
¿Y cuáles son perseguibles de oficio? Los delitos de acción pública, regulados en el artículo 400 bis del Código Procesal Penal. Tampoco existiría un delito de calumnia si a otra persona se le está atribuyendo un delito de acción privada, que son los regulados en el artículo 24 cuater del Código Procesal Penal. Por ejemplo, los daños, la estafa mediante cheque, etc. No sé si quedó ahí claro. Sí, licenciado, gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta así de manera verbal? Una pregunta, si en dado caso, entonces si hubiera una denuncia de los que no pueden ser, ¿cómo se procedería ahí? Digamos que si le están atribuyendo un delito de acción pública dependiente de instancia particular o uno de acción privada. Exacto. Que allí no hay delito que perseguir. Ese es un caso de atipicidad porque la ley no lo tipifica. La ley únicamente dice delitos perseguibles de oficio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bien, vamos a ver el chat que dice. Prisión y multa, dijo, perdón. Esa la contestamos. Se deben de aplicar las dos porque es una pena mixta. E indica Cristian Villaltalic. Quiere decir que para que sea calumnia debe ser una falsa imputación sobre un delito de acción pública. Efectivamente, así es. En otras palabras, ahí usted escribió lo que el Código Penal dice con otro vocabulario. Es una falsa imputación sobre un delito de acción pública, que son los que están descritos en el artículo 24 bis del Código Procesal Penal. Son delitos que el Ministerio Público persigue de oficio. Y pregunta también, ¿la persona que es calumniada puede denunciar por denuncia falsa ante el Ministerio Público? Podría ser, pero este delito de denuncia falsa lo vamos a ver más adelante porque tiene otros elementos. A ver, en el chat ya no hay preguntas. ¿Alguna pregunta verbalmente, compañeros? ¿O continuamos? Bien, continuamos. El siguiente delito en contra del honor, o mejor dicho, primero hay una puntualización. El siguiente delito de injuria, pero fíjense que hay un supuesto cuando es verdad la imputación que se le hace a otra persona. Eso es lo que se le denomina veracidad de la imputación. Es decir, ¿qué pasa si efectivamente la persona a la cual acusan de extorsionista, de asesino, de violador, si es cierto de lo que lo están atribuyendo, existe una veracidad de la imputación? Es decir, en este caso, ya no es una falsa imputación, ya no es una mentira, sino que es una verdad. Entonces, alguien que lea el artículo 160 del Código Penal, por favor, compañeros. Artículo 160. Veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. Bien. Entonces, en ese caso dice exento. Esa exención de la responsabilidad penal es cuando una persona, por así decirlo, queda justificada. Cuando la persona queda, en este caso, ya no con un proceso encima, sino que esa persona ya queda, por así decirlo, absuelta, queda liberada de cualquier cargo. Es una exención de la responsabilidad penal porque si la persona que le está atribuyendo a otra una imputación dice la verdad y se demuestra que está diciendo la verdad, en este caso, la persona quedará exenta, es decir, ya no podrá ser procesada, ya no podrá ser citada ante un tribunal, sino que hay una exención de responsabilidad penal. Por eso dice ahí el artículo, quedará exento, es decir, va a quedar libre, en este caso, de ese cargo que es del delito de calumnia. Nuestro Código Penal, ahí fue muy sabio el legislador, contiene otros ejemplos de exención de la responsabilidad penal. Hay un caso muy común, muy lamentable, pero que es muy común en los tribunales de justicia. Por ejemplo, cuando una persona está acusada de negación de asistencia económica. ¿Qué es lo que pasa? El padre que no quiere pasarle pensión, es decir, no quiere mantener a sus hijos. También puede ser la madre la que esté negándose a pasar una pensión alimenticia. Es un delito de negación de asistencia económica. Pero la ley dice que si en este caso el sindicado paga
las pensiones alimenticias que debe y garantiza suficientemente las futuras, por ejemplo, con una escritura pública de constitución de fiador solidario. En este caso va a quedar exento de responsabilidad penal, es decir, que ahí se puede sobreseer de una vez el proceso a su favor. Es lo mismo que pasa en la calumnia. Si se demuestra, si se prueba que la imputación es verdadera, que lo que le están atribuyendo a una persona es cierto, en este caso el sindicado queda exento, es decir, él queda libre, tiene una exención de lo que es la responsabilidad penal y no puede ser sometido a proceso, ni puede ser perseguido penalmente. Y si ya se le inició persecución penal pública, la misma debe de ser terminada y el caso sobreseído. Por eso es que acá muy sabiamente nuestro Código Penal dice veracidad de la imputación, y es cuando se prueba que está diciendo la verdad y va a quedar exento de toda responsabilidad penal, pero debe de probar la veracidad de la imputación que le está haciendo a otra persona. ¿Alguna pregunta sobre esta exención de la responsabilidad penal? ¿No? Bueno, entonces pasamos a nuestro siguiente tipo penal, a nuestro siguiente delito. Es el delito de injuria, artículo 161 del Código Penal. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 161, injuria. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. El responsable de injuria será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Bueno, entonces la injuria, compañeros, el primer elemento es que no solo son palabras, es una expresión o una acción. Puede ser con lenguaje verbal, puede ser yendo a colocar una manta, yendo a colocar letreros, yendo a colocar a un poste anuncios. Miren, eso por lo regular pasa mucho en los casos de relaciones, como se le llama ahora, relaciones tóxicas, problemas de celos, personas celosas, personas posesivas, personas inseguras. Eso pasa mucho entre novios, convivientes, esposos, se pelean. ¿Y qué es lo que pasa? Que le van a poner una manta enfrente de su casa que diga, aquí vive el mujeriego, aquí vive el que engaña a las mujeres. Y si es una mujer, ya saben ustedes con qué palabrotas, ¿verdad? Que aquí la que vive es una P, ¿verdad? Perdón por el vocabulario. Esos son injurias, ¿verdad? O que le fueron a poner en el poste que está enfrente de la casa, vos sos el amante de tal persona. O que le fueron a poner en un rótulo, la que vive aquí ejerce la prostitución en tal lugar. Esos son injurias, son acciones que van en desmedro de la honra de otra persona. Por eso dice nuestro Código Penal, ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Por ejemplo, que le van a poner enfrente de la casa con un letrero, el que vive aquí no paga sus deudas, no le presten. El que vive aquí lo tienen embargado como 5 tarjetas de crédito. Eso es una acción en deshonra, en descrédito de otra persona. Pues bien, básicamente, compañeros, si la calumnia es atribuirle a otra persona una falsa imputación, es decir, mentir y decir que cometió un delito de los que son perseguibles de oficio, la injuria son insultos, son humillaciones, son palabras de desprecio, palabras peyorativas, palabras para la otra persona, botarle la moral, para que se sienta avergonzado, para que se sienta torturado. Eso es la injuria. Pueden ser malas palabras, pueden ser palabras soeces, pueden ser chismes, pueden ser elementos que dañen la honra de otra persona. Por ejemplo, que se ponga uno a gritar, ahí es que la que vive aquí está gorda y está vieja. ¿A qué mujer no le va a herir el sentimiento que le digan que está gorda o que está vieja? O que digan de un hombre, ya se está quedando pelón, ya está viejo. Es decir, esos son injurias, son auténticos insultos, son acciones malas porque van en contra de lo que dice la Constitución, que los seres humanos debemos de guardar conducta fraternal entre sí, que nos debemos de respetar. Esos son insultos, es herir a otra persona. Por eso dice el artículo, ejecutada en deshonra, en descrédito o menosprecio de otra persona. Eso es la injuria, es un insulto. No se le está atribuyendo un delito, pero sí es un insulto, es algo para humillarlo, es algo para que todos miran y se empiezan a reír de él.
eso es un delito de injuria. Entonces, el primer elemento va a ser que una injuria es una expresión o acción, es decir, puede ser hablado o puede ser escrito, cualquier acción, que le pongan una manta, que le van a rayar el carro con, con pasta de zapatos, ¿va? Por ejemplo, lo que se ve en Facebook, que en este carro va el infiel, o que en este carro va el que tiene 5 mujeres, o que en este carro va una que tiene 3 maridos. Eso sería una acción injuriosa. Y el siguiente elemento es que esto va a ser ejecutado, es decir, va a ser realizado con el ánimo, con la mala intención o con el dolo de otra persona, causarle deshonra, descrédito o menosprecio, que la menosprecien, ¿verdad? Y el último elemento sería la consecuencia jurídica, que en este caso sería la imposición de una pena de prisión de 2 meses a 1 año. Aquí no hay pena mixta, aquí hay pena única, pena de prisión de 2 meses a 1 año por haber injuriado a otra persona. Entonces, diferencia: calumnia es una falsa imputación, atribuirle un delito. Injuria es insultos o acciones de descrédito o humillación hacia otra persona, pero sin atribuirle un delito. Porque, por ejemplo, si van a ponerle ahí enfrente de la casa, es que es un mujeriego, eso, ser mujeriego no es un delito. O si le van a atribuir es que es una mujer que se dedica a la prostitución, tampoco la prostitución no está tipificada como delito en nuestro Código Penal. Entonces, ¿habrá alguna pregunta sobre el delito de injuria? ¿No? Bueno, entonces este es el delito de injuria, pero fíjense que la injuria, compañeros, esa no tiene una exención de responsabilidad penal. Esa, aunque se pruebe que es cierto, nuestra ley no la sanciona. Por favor, alguien que lea el artículo 162 del Código Penal, compañeros. Artículo 162. Es exclusión de prueba de veracidad. Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación. Vale. Entonces, compañeros, este delito de injuria no tiene ese eximente de responsabilidad penal como sí sucede en la calumnia. Entonces, vean, hay 2 diferencias. Primera, la calumnia es una falsa imputación. La injuria es una acción o una expresión para deshonrar, desacreditar o menospreciar a otra persona. Puede ser hablado, puede ser escrito, de cualquier manera. Pero, aunque la injuria sea cierta, aquí no hay una exclusión. En este caso, por eso dice el artículo, al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación. ¿Por qué? Porque la injuria son cuestiones que no son delictivas. O sea, si alguien es mujeriego, eso no es un delito. Si alguien es una persona que tiene muchas deudas y no paga, eso también en un primer momento no es un delito. Si es una persona que ejerce la prostitución, tampoco es un delito. Por eso es que no se admite que sea probada la veracidad. Es decir, aunque prueben que el señor que vive en la casa es mujeriego, o que el señor se está quedando calvo, o que prueben que la señora tiene 3 amantes, aunque se pruebe, ahí no hay una excepción de responsabilidad penal. Es decir, si injurió a alguien y eso queda probado, debe de sufrir la consecuencia jurídica, que en este caso es de 2 meses a 1 año de prisión por el delito de injuria, que es el segundo delito que hemos visto el día de hoy. A ver, sobre este delito de injurias y sobre la sección de responsabilidad penal, ¿tendremos alguna pregunta, compañeros? El licenciado, con Adelante. lo de la injuria, aunque sea cierto o no, va a tener consecuencia la persona que injurió. No. Ah, sí, no, por supuesto. Es que la persona que injuria puede estar diciendo la verdad o puede estar diciendo una mentira. Eso no importa, la cuestión está que ha injuriado, porque es una deshonra, porque a alguien le digan, miren, el que vive acá no se baña, es un hediondo, es sucio. Eso puede ser cierto o puede ser mentira, pero el delito de todas maneras se comete. Ahora bien, aunque se pruebe que la injuria es cierta, en este caso no hay excepción de exención de responsabilidad penal, sino que la persona debe ser sancionada penalmente. Gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta verbal, compañeros? ¿No? Bueno, vamos a ver el chat entonces. Me imagino que están riendo, pero como no los puedo ver, no. Dice, por favor, alguien que tiene encendido su micrófono, que lo apague, por favor, compañeros. Gracias. Licenciado, disculpe, ¿la injuria de oficio es un delito privado? Ah, sí, eso lo vamos a ver más adelante.
estos 3 delitos son de acción privada, es por medio de una querella en un tribunal de sentencia. Hoy lo importante es que ustedes conozcan los elementos de estos delitos en contra del honor. Hoy no nos estamos yendo por lo procesal porque lo procesal es materia de Derecho Procesal Penal 1 y Derecho Procesal Penal 2. En este caso sería el juicio de delitos de acción privada. No sé si queda claro ahí, compañero. Licenciado, una pregunta nada más en el 161. Ajá. Eso no me quedó un poquito claro. O sea, el responsable de injuria, como dicta el artículo, será el que indica o el que indica que es el que está creando la injuria, o el injuriado es el que va a tener la pena de prisión. No, el injuriado es la víctima, es el agraviado. En este caso, el sujeto activo, el agente, el sindicado, la persona a la que se le va a imponer una pena va a ser el que está injuriando a otra persona, el que dice o hace una acción deshonrosa. Aunque esta sea verdad, como te explicaba. Aunque sea verdad. Ok, gracias, Lic, muy amable. Pero, ¿alguna otra pregunta verbal, compañeros? Licenciado, buenas noches. Adelante, buenas noches. Usted decía que una acción puede ser colocar alguna manta o algo que indique algo que deshonre o daña a la otra persona. Pero, por ejemplo, en los casos que hay como empresas de cobro que van a pegar carteles e indican que tal y tal persona es deudora o algo así, ¿caen en la injuria? Lo que pasa, compañeros, que en este caso no es tanto un insulto o para querer deshonrar a alguien, sino que lamentablemente hay personas que se meten a deudas y no pagan. Y el rótulo lo que dice es, por favor, señor fulano de tal, abocarse a tal juzgado dentro de tal número de proceso, o abocarse a tal bufete de abogados para pagar una deuda, pero hasta ahí nomás. Pero no, nótese que las palabras son jurídicas, son muy directas, no dice, no le van a poner ladrón, muerto de hambre, bueno para nada, inútil, eso no se lo van a poner, eso sería una injuria. Ahí se lo dice, señor, presentarse a tal banco o a tal oficina de abogados para cumplir una deuda, nada más. Y a veces basta con el número de proceso, o sea que es algo jurídico, técnico, no van malas palabras, no va nada de eso, porque si ya le ponen ahí hijo de tantas, ladrón, inútil, mantenido, ahí sí ya sería una injuria. En este caso es un aviso, es una técnica de cobro que, si bien es cierto, fíjense que yo no comparto eso, compañeros, porque un banco o una cooperativa, para eso tienen un departamento de análisis de riesgo. Se sabe quién va a pagar y quién no va a pagar. Aparte ahí la solución es irse a un juicio ejecutivo o a un ejecutivo en la vía de premio y ver qué patrimonio se le puede ejecutar, pero en la práctica se da. Y es lo que dice, señor fulano de tal, presentarse a tal juzgado, presentarse a tal oficina jurídica para poder responder por una deuda, pero hasta ahí nada más. Ya si es con burlas, con palabras soeces, con palabras vulgares, ahí sí sería una injuria, ¿verdad? ¿Quedó claro? Silencio. Bien. ¿Alguna otra pregunta verbal, compañeros? ¿No? Bueno, vamos a ver el chat. Dice, cuando los engañan, no, es una broma, está riendo mi compañera, cuando los engañan, dice. Otro dice Laura por 2, no, tampoco. Abajo dice tipo bullying, es parecido, aunque el bullying ya tiene otras connotaciones, ¿verdad? Indica, debería tener responsabilidad penal. Bueno, el injuriante siempre va a tener responsabilidad penal. Y dice Melissa Rivas, licenciado, disculpe, la injuria se persigue de oficio, es un delito de acción privada, ya lo respondimos, es un delito de acción privada, pero es tema de Derecho Procesal Penal 1 o 2. Indica abajo, y si son parientes, siempre se castiga a la persona que injurió. Ahí hay que analizar la Constitución que protege a la familia, pero reitero, es más que todo es un tema procesal. Aquí estamos viendo lo sustantivo. Y indica Melissa, gracias, licenciado. José dice, ¿en qué juzgado tiene competencia sancionar este delito de injuria? No es un juzgado, es un tribunal con competencia para conocer delitos de acción privada. Vamos a ver un poquito en el código para que ustedes no se queden ahí con la interrogante. Código Procesal Penal, artículo 24.4. Si alguien lo tiene ahí, por favor, léalo, compañeros. Artículo 24.4, Código Procesal Penal. Solo uno. Bueno, yo creo que... ¿Sí? Acción privada, ¿verdad? Por favor. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, daños, los relativos al derecho de autor
la propiedad industrial y delitos informáticos. Violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado por este código. Si se carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuera menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo 3º del artículo anterior. Bueno, entonces ahí está. Es el juicio de delitos de acción privada. Acá es donde dice en el primer inciso, los relativos al honor, es los que estamos viendo hoy. Delitos que tienen como bien jurídico tutelado el honor. Por lo tanto, la vía procesal para ser perseguido va a ser la acción privada. Únicamente se puede iniciar proceso con la querella que presente la víctima ante el tribunal competente, que reitero acá, esto inicia de una vez en un tribunal de sentencia que tiene competencia específica para conocer y juzgar delitos de acción privada. Entonces, efectivamente, la calumnia y la injuria van a ser conocidas en un juicio de acción privada por un tribunal de sentencia con competencia para conocer delitos de acción privada, que en el departamento de Guatemala hay solo uno. Esto en cuanto a delitos en contra del honor. ¿Alguna otra pregunta previa a continuar, compañeros? No, bueno. Fíjense que el tercer y último delito que nos hace falta que ver de los delitos en contra del honor es la difamación. La difamación está de moda. Tenemos redes sociales, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos Android, hay decir que los delitos que más de delitos de acción privada es la difamación. ¿Qué es difamar a otra persona? Alguien dirá es hablar mal. Sí, es hablar mal, pero es hablar mal en público, en un medio de comunicación. El problema es que ahora medios de comunicación ya no únicamente es como antes, la prensa escrita, la radio o la televisión. Ahora tenemos redes sociales, tenemos NetCenter, tenemos WhatsApp, tenemos Signal, Twitter, etcétera. Esos son medios de comunicación que son muy importantes, por cierto. El Zoom, por ejemplo, es un medio de comunicación. Imagínense ustedes, sin Zoom hoy no tuviéramos clase, ¿verdad? La universidad cerrada y sin recibir clases, ¿verdad? Entonces, el Zoom, si alguien empieza a difamar a otra persona vía Zoom, en este caso sería el medio para cometer ese delito de difamación, porque reitero, Zoom es un medio de comunicación masivo. Vean, ahorita hay conectados 103 personas. Entonces, imagínense que yo empezara a una persona a injuriarla o a calumniarla, estaría cometiendo un delito de difamación porque lo estoy haciendo en un medio de comunicación, que en este caso es el Zoom. Reitero, puede ser Zoom, puede ser Meet, puede ser WhatsApp grupal, puede ser el Facebook Live, cualquier medio de comunicación moderno, los cuales son muy novedosos. Porque imagínense ustedes, nuestra universidad, primero por la lamentable pandemia del COVID-19, ¿quién no tuvo un familiar, un amigo, un compañero que haya fallecido de COVID? Pienso que todos. Pero ahora ya no es por el COVID, ahora estamos virtualmente porque lamentablemente nuestra facultad de Derecho está cerrada. No podemos recibir clases. Sin estos medios de comunicación masivos que se utilizan para la educación, no podrían ustedes recibir clases, ya llevaran prácticamente 3 años perdidos, compañeros. Pero este medio, que es muy importante, nos sirve para poder comunicarnos, pero así como nos sirve para educarnos, para aprender más, también se puede utilizar para difamar. Como estoy en un teléfono, porque la computadora tuvo un problema, estoy en mi teléfono personal, sí me gustaría este delito de difamación que lo viéramos en la siguiente clase, compañeros. Es la difamación que está tipificada en nuestro código penal como un delito en contra del honor en el artículo 164, porque es lo que más se ve en la práctica para ver ciertos elementos, ciertos aspectos, y vamos a tener por ahí un par de diapositivas. O sea, que acá es el teléfono, no puedo abrir diapositivas, entonces lo vamos a hacer en nuestra siguiente clase. Solo por un estudio que estoy haciendo les quiero hacer